Bien, gracias por continuar con nosotros. En esta mañana de día miércoles, la doctora Natalie Elizabeth Larreinaga Ulloa, directora ejecutiva del Fondo Solidario para la Salud, FOSalud, nuestra invitada en estos próximos 27 minutos que nos quedan. ¿Cómo está usted, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Moisés, por la invitación a su programa. Realmente para mí es un placer poder estar esta mañana aquí y poder brindar un mensaje a la población salvadoreña con respecto a los servicios que brinda FOSalud. Bien, funcionamiento de FOSalud, y esto déjeme entenderlo para los amigos televidentes. A mí me gusta también conocer cómo funcionan las instituciones. ¿Cómo debemos de entender el FOSalud con el Ministerio de Salud, con las unidades de salud y con el Seguro Social también? Sí, bueno. Hay que partir de la idea, ¿verdad?, que nuestro sistema de salud actualmente es un sistema de salud bastante fraccionado. El Fondo Solidario de la Salud surgió para poder abastecer en gran medida todo aquel horario que no estaba cubierto por lo que es el horario MinSal, ¿verdad? Estamos hablando el horario de 8 a 4 de la tarde y por lo tanto FOSalud brinda atención lo que es horario nocturno, fines de semana y días festivos, ¿verdad? ¿Se mantiene todo esto? Se mantiene, por supuesto. Nosotros cubrimos 165 unidades que tienen ese horario. Si bien es cierto, necesitamos ampliar esa cobertura, ¿verdad? Estamos hablando que MinSal cuenta con alrededor de 800 unidades de salud y pues nuestra meta precisamente es poder llegar a tener una cobertura más grande en cuanto a nuestros servicios, porque la población necesita mucho la atención en horarios nocturnos, fines de semana, días festivos. Para eso necesitamos pues obviamente ampliar los servicios a nivel nacional y tener esa cobertura más ampliada. Ustedes tienen 165 establecimientos, me decías. Sí, que cubrimos dentro del horario que cubre FOSalud, ¿verdad? Sí. Pero también es cierto que nosotros compartimos infraestructura con MinSal, por eso es que a veces hay un poco de confusión, ¿verdad? Pero realmente nuestro trabajo va muy de la mano con MinSal en el sentido que nosotros compartimos la infraestructura, ellos nos prestan infraestructura para poder realizar nuestra labor y también tenemos algunos empleados pagados por FOSalud que están en horario MinSal, que eso también suele pasar. Por eso es que a veces nosotros tenemos empleados que, por ejemplo, están de 8 a 4 de la tarde dando servicios dentro del horario del Ministerio de Salud, pero son empleados que corresponden a FOSalud, ¿verdad? Igualmente tenemos empleados, por ejemplo, en el Rosales, ¿verdad? Tenemos enfermeras que están ahí pagadas por FOSalud y así otro tipo de personal que nosotros le brindamos el pago a ese personal para dar apoyo a lo que es el Ministerio de Salud. Nosotros somos un apoyo para el ministerio, trabajamos de la mano y más ahora con la nueva administración, pues estamos más todavía en ese compromiso de poder estar unidos y poder unir esfuerzos para poder mejorar la salud de la población. Déjeme entenderlo. Yo en el pasado visité FOSalud por alguna emergencia, recuerdo yo que tuve, y fui, sí, no sé si fue en altas horas de la noche, primeras horas de la madrugada, y estaba funcionando. ¿Se mantienen aún también con esos horarios, aún hoy? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos unidades de salud que trabajan en horario nocturno, las que les menciono, ¿verdad? Que tienen ese horario y sí, tienen que atender a cualquier hora que llegue la persona, ya sea 2, 3 de la mañana, tienen que abrir, está abierto y atiende. ¿Hasta dónde llega el tratamiento, la evaluación o la consulta que ustedes puedan dar en cualquier hora, naturalmente, del día? Eso es muy importante, ¿verdad? Nuestra atención es medicina general, ¿verdad? Porque nuestros médicos son médicos generales. También tenemos inyecciones, curaciones, vacunación, servicio de terapia respiratoria cuando así se necesita. Y a veces lo que ocurre también que la población desconoce, ¿verdad? Es que, por ejemplo, a veces quiere o solicita servicios, por ejemplo, de ortopedia en horario FOSalud, ¿verdad? Y en el horario FOSalud no contamos con ortopedas. Claro. Entonces a veces se dice, bueno, ¿y por qué no me pueden quitar en este momento el yeso que me lo habían puesto en un horario MinSal, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con eso, que nosotros contamos con médicos generales que pues tienen hasta un nivel hasta donde ellos pueden llegar y cuando ya no pueden cubrir con esa demanda, pues se refiere a un hospital de segundo nivel. Ahora, pero vacunaciones, tétano, antirrábicas, claro esas sí, claro esas sí se pueden y se tienen. Claro que sí. Una persona con un brazo quebrado sí tendrá que ir
a otro nivel o puede... Nosotros lo podríamos ver desde el primer nivel de atención, ¿verdad? Sabemos de que el primer nivel de atención es, digamos, la puerta de entrada al sistema. Realmente lo ideal es que pase por nosotros. No sabemos si hay una fractura, si no se evalúa primero al paciente, se le hace una historia clínica y dependiendo lo que diga la historia clínica y el diagnóstico que haga el médico, así se le va a mandar a hacer una radiografía. Lógicamente nosotros no tenemos para hacer radiografía en los establecimientos de salud, entonces ahí sí se referiría. Pero da el caso que, por ejemplo, fuera un esguince y que se piensa que no hay fractura, pues se trata en el Se puede hacer el tratamiento ahí en Fosalud. Precisamente Rafael Salinas nos dice, buenos días, pregúntele por qué Fosalud ya no son 24 horas las que tienen emergencias, pero sí las tiene, ¿verdad? Sí. Las unidades de salud que cubren 24 horas siguen vigentes. Siguen vigentes, muy bien. Y dos, menciona también que hay maltrato de algún personal de Fosalud en la unidad de San Jacinto, al mismo tiempo que denuncia de que hay falta de médicos, dicen, en dicha unidad. Fíjese de que lo de la falta de personal realmente sí se ha logrado ver en algunas unidades, sobre todo en las unidades grandes, ¿verdad? Donde hay un gran flujo de pacientes a atender y sí, definitivamente está dentro de nuestro presupuesto que estamos trabajando ahora para el 2020, tener más contrataciones de personal, porque por ejemplo en esta vacación yo pude ir a algunas unidades de salud, por ejemplo en la Díaz del Pinal, me di cuenta por ejemplo que está en Santa Tecla, que por ejemplo la enfermera que estaba atendiendo tenía que ver, una sola persona tenía que hacer curaciones, tenía que hacer inyecciones, tenía que poner la terapia respiratoria y mira, estaba lleno, ¿verdad? Pero es por dónde está localizada la unidad de salud. Lógicamente, pues las personas llegan porque están, por ejemplo, alguien que está en curaciones tiene que seguir con su curación diaria, ¿verdad? Entonces, en horario misal, en horario normal, hay 4 o 5 recursos atendiendo todo ese tipo de personas, pero en horario Fosalud, que es un horario de vacaciones, pues solo había una persona atendiendo a los pacientes, entonces obviamente ella sí necesita un refuerzo, ¿verdad? Porque no daba abasto, la pobre estaba entre que veía a una paciente para ponerle una inyección y tenía la otra con lo de la terapia respiratoria y tenía los pendientes de dar curaciones, ¿verdad? Entonces sí, hay unidades, por ejemplo San Jacinto es una unidad donde llega mucho paciente y se necesita pues tener más refuerzo de personal. Y ahora bien, con lo que dice también la persona que escribió, sí estamos trabajando en el trato humano, ¿verdad? Estamos trabajando junto con MinSal, junto con el Seguro Social, Bienestar Magisterial, un comité de humanización, ¿verdad? Sabemos que eso es muy importante, que el personal de salud también vaya trabajando en pro de tener un trato más empático con el paciente, ¿verdad? Eso se trabaja, Moisés, o sea, eso es una situación que se puede ir modificando, ¿verdad? Y como personal administrativo de Fosalud también mi obligación es proporcionar al recurso pues los materiales necesarios para poder ejercer su función y al mismo tiempo pues también escuchar, ¿verdad? Las situaciones propias de cada uno de ellos y que sea el lugar de trabajo un lugar idóneo para poder dar una buena calidad de atención a los usuarios. Tal cual y como el Ministerio de Salud, ustedes requieren de medicamentos, personal, bueno, camas, algunas ambulancias naturalmente que serán necesarias. Todo esto se tiene como en un principio se diseñó que fuera el Fosalud, esa unidad, no aparte, pero trabajando en los horarios como se tienen en los que no hay un Ministerio de Salud. Sí, nosotros proporcionamos nuestro propio equipo al personal que está a nuestro cargo, ¿verdad? O sea, nosotros, si bien es cierto, compartimos ciertos recursos con MinSal, por ejemplo, en cuanto a equipo odontológico, muchas veces hay un solo equipo para que lo atienda, tanto en horario MinSal como en horario Fosalud, por ejemplo, ¿verdad? Y es el mismo equipo. En algunas unidades lo proporciona el MinSal y en otras unidades ese equipo que ha proporcionado Fosalud. O sea, compartimos equipo en muchas de estas situaciones, ¿verdad? Pero precisamente es para no duplicar esfuerzos. Y a eso es a lo que vamos, Moisés. O sea, el hecho es que, por ejemplo, actualmente los medicamentos de Fosalud tienden a ser diferentes a los medicamentos que tiene MinSal, porque hacemos compras separadas.
Es que ustedes tienen una autonomía, ¿verdad? Exacto, es una autonomía. Entonces, pero lo que se pretende, porque realmente en salud pública se dice que mientras más fraccionado esté el sistema, más ineficiente es. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pretendería es hacer compras conjuntas para ya tener los mismos medicamentos en todos los establecimientos de salud, independientemente sea Fosalud o MinSal, y en un futuro también unificar con el Seguro Social, con Bienestar Magisterial, porque actualmente depende de dónde usted vaya, dónde usted consulte, así es el tipo de medicamento que se da. Y eso lo que crea es una inequidad en el sistema, una inequidad en la atención de los pacientes. Entonces lo que pretendemos es que en un futuro haya una igualdad de condiciones, ¿verdad? Condiciones más favorables para los pacientes y que no sea lo mismo ir a un seguro social por un antihipertensivo como ir a un Fosalud también por un antihipertensivo. Por el mismo hipertensivo. Bien. Están brindando atención odontológica también, tengo entendido. Sí. ¿Es todos los días o solo los fines de semana? No, nosotros en nuestro horario siempre tenemos cobertura de odontología. También hay que decir que manejamos las unidades móviles, ¿verdad? Que son 5 unidades móviles que generalmente se desplazan, por ejemplo, a lugares de difícil acceso. También en esas unidades móviles van odontólogos que brindan asistencia odontológica. Actualmente en lo que es el plan territorial también se está utilizando estas unidades móviles para proporcionar apoyo a lo que es MinSal. Muy bien. Vamos a la última pausa comercial que tenemos este día. Volvemos en aproximadamente minuto y medio. Sigue con nosotros. Nos visita esta mañana la directora ejecutiva del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, la doctora Natalie Elizabeth Larreinaga Ulloa. Más preguntas de los amigos televidentes. Doctora, la atención que están prestando es excelente, pero creo que les hace falta recursos ya que carecen de algunos medicamentos. He visitado algunos centros, los médicos atienden muy bien, pero las recetas le dan a uno por no tener la medicina indicada para cierto tipo de padecimientos, como ocurre en todo el sistema de salud del país. También, estimada doctora, sería bueno que vigilara muy de cerca los puestos de confianza como los gerentes, porque tengo entendido que aún han dejado algunos de administraciones anteriores. Sí, Moisés, en eso estamos, ¿verdad? Estamos ordenando la casa. Si bien es cierto, tenemos que también ir revisando los procesos, ¿verdad? Sabemos que no podemos llegar a volar cabezas a lo loco, ¿verdad? Hay personas que pues sí reúnen las condiciones para los puestos que tienen, otras no, pero poco a poco y lo van a ir viendo, pues los cambios se van dando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, necesitamos rodearnos de personas pues que quieran trabajar al ritmo que nos ha dicho nuestro presidente, ¿verdad? Nos ha dicho 7/24. No todo el mundo trabaja así, ¿verdad? O está acostumbrado a ese tipo de presión. Correcto. Entonces, lógicamente hay que llenarse, ¿verdad?, de un equipo que esté dispuesto a llevar ese ritmo de trabajo, ¿verdad? Muchas veces, qué sé yo, en la madrugada estar recibiendo mensajes, estar viendo cómo se solucionan situaciones, o sea, correr, ¿verdad?, para poder salir adelante con todos los compromisos que se tienen. Entonces, pues no todo el mundo está acostumbrado a trabajar bajo ese nivel de presión. No puedo dejarla ir sin preguntarle también si tienen un balance de todos los servicios y atenciones consolidadas durante las vacaciones agostinas, que me imagino ha de haber sido un pico dentro de lo normal que se tiene. Sí, fíjese que sí, realmente hemos atendido en este periodo de vacaciones 35.643. 35.000. Sí, más, mucho más que lo que es el año pasado. Curiosamente, pues tenemos la principal causa de consulta fueron las infecciones respiratorias agudas, que sabemos que ahorita tenemos un pico, ¿verdad? Y con respecto también al periodo vacacional del año pasado, ha habido un aumento, pero en ese momento es porque el virus sincitial respiratorio pues es el que nos ha disparado un poco esta cifra, sobre todo en menores de 5 años. Entonces estamos recibiendo muchos niños que tienen pues infecciones
respiratorias y en las cuales, al ser un virus, ¿verdad? Como podemos saber, no se trata con antibióticos. Muchas veces la familia tiene es el por qué no se dan antibióticos a los niños cuando llegan con un proceso respiratorio, pero no en todos los casos aplica. Y la segunda causa fueron la gastroenteritis, ¿verdad? Que también sabemos que se está dando un pico, pero es dentro de lo normal en esta época del año. ¿Por el periodo de vacaciones? Sí, fíjese que de mayo a septiembre usualmente suelen haber picos tanto de infecciones respiratorias como de enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Y normalmente ya a partir de septiembre esos picos van bajando, ¿verdad? Actualmente tenemos eso también y pues obviamente el tratamiento, ¿verdad? Es hidratación, mantener al paciente estable, acetaminofén si acaso hay algún pico febril, etcétera, ¿verdad? Y las neumonías como tercera causa, que también hemos tenido un pico de las neumonías, y como cuarto es sospechas de dengue, que sabemos que las sospechas de dengue pues también están. Eso le iba a preguntar, los casos de dengue, de acuerdo a las atenciones que ustedes han dado, ¿siguen siendo tema de preocupación en este momento? Sí, en este momento las sospechas de dengue, yo cuando he ido a visitar las unidades de salud siempre le digo al personal que estemos muy atentos, ¿verdad? De todas aquellas personas que reúnan un cuadro clínico que nos haga pensar que es dengue, porque el problema ahorita que el dengue que tenemos es la cepa tipo 2, que tiene la característica que se suele complicar más fácilmente que los otros tipos de cepa de dengue. Cepa tipo 2. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que estar muy alerta cuando nos llegan pacientes en los cuales nosotros podamos sospechar que puede ser dengue, ¿verdad? Y no tardarnos mucho en cuanto a la referencia, ¿verdad? Si nosotros vemos que el paciente puede tener signos de alarma y sobre todo que puede estar padeciendo un dengue con manifestaciones hemorrágicas, pues debemos de referirlo inmediatamente para darle la atención que se debe en un segundo o incluso un tercer nivel de atención. En un inicio de las dos enfermedades, naturalmente hay que tener mucho cuidado porque el sincitial me imagino que tiene algunos síntomas, si no iguales, pero que en determinado momento pudiesen apuntar a creer que es dengue. Exacto, y viceversa. Exacto, porque mire, estamos hablando de las enfermedades virales. Las enfermedades virales se caracterizan porque tienen picos febriles altos, entonces la gente, lógico, se desespera. Imagínese un paciente, independientemente de la edad, con una fiebre de 39, o sea, duele el cuerpo, se siente mal, duele la cabeza, y el acetaminofén, que es el medicamento que se debe de utilizar en estos casos, suele aliviar, pero no quitar completamente la fiebre. Entonces ahí es donde el mismo paciente y la familia se desespera porque dice, bueno, es que no se le quita la fiebre, pero es que realmente la fiebre no se va a quitar completamente, sino que la vamos a poder paliar con el acetaminofén y con las medidas físicas, ¿verdad? Que sería o bañar a la persona o ponerle paños fríos, la hidratación, pero entonces muchas veces la familia se desespera porque dice, dele algo para quitarle la fiebre. Sí, la gente espera que le dé el antibiótico. Exactamente. La aplicación de la inyección con el antibiótico. Exactamente. Fíjese que es bien curioso, Moisés, que en algunas unidades de salud a mí me decían, por ejemplo, que la gente mencionaba, es que no hay medicinas porque solo nos dan acetaminofén. Pero es ese detalle, ¿verdad? Que muchas veces falta la educación a los usuarios en el hecho de decirle que si se le está dando acetaminofén, es porque su enfermedad en ese momento no amerita darle otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Yo creo que además de dar el acetaminofén es bien importante explicar el por qué se está dando el acetaminofén y no se le está dando un antibiótico o no se le está dando, por ejemplo, un antigripal. Y entonces, para que la persona también vaya sabedora, ¿verdad? Que no es que no haya otro tipo de medicamento, sino que en ese momento es lo único que se le puede dar. Entonces ahí tiene que ver mucho la educación al paciente y que el médico también se tome el tiempo para explicarle el por qué se le está dando solo el acetaminofén. ¿Quiénes pueden llegar a recibir atención a Fosalud? Cualquier persona que... ¿Cualquier salvadoreño? Sí, cualquier salvadoreño, las puertas están abiertas. ¿Mayor de edad, menor de edad? Mayor de edad, menor de edad, no hay ningún problema, ¿verdad? Realmente nosotros le damos atención a todo aquel que llegue y lo solicite. Bien, la presencia que se tuvo en este periodo de vacaciones fue más por casos del sincitial, me dice usted, del virus. Sí, la principal causa de consulta fueron 7.910 por infecciones respiratorias agudas, ¿verdad? Normalmente es por el virus sincitial, pero no quiere decir que solo esa sea la causa. En otros casos pueden ser también infecciones por una bacteria. Enfermedades respiratorias agudas. En términos
más comunes. ¿Qué debemos entender por eso? ¿Es cuando llega con una tos bastante y con temperatura? Sí, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas es por el tiempo de inicio de la infección, ¿verdad? En el cual el paciente tiene fiebre, tiene disnea, tiene tos de corto periodo de evolución, o sea, menos de una semana que ha tenido esos síntomas, ¿verdad? Entonces ahí se cataloga como una infección respiratoria aguda. Ya cuando es una infección de más larga evolución, ya pasa a ser crónica o incluso pues ya pensar en una complicación más como es una neumonía. Recordemos que la neumonía puede venir de una complicación de una infección que comenzó en el tracto respiratorio superior, pero posteriormente al complicarse baja y ya se convierte en una neumonía, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos poblacionales más vulnerables? Pues los niños, los adultos mayores, ¿verdad? Las embarazadas incluso, porque son las personas que tienden un poco más a complicarse. Entonces esos son los que generalmente pueden llegar a padecer neumonías por una complicación que empezó por una infección respiratoria simple. Hay otros amigos televidentes y mucho más que insisten en el que se siga enfatizando la educación y la capacitación al personal, no solo de Fosalud, sino que también del Ministerio de Salud y el Seguro Social, para que se dé un mejor trato a los pacientes. Sí, sí, definitivamente. Sobre todo con los largos tiempos de espera, dicen algunas de las instituciones, no necesariamente donde ustedes. Claro que sí, fíjese, eso es una necesidad que está palpable. Sabemos que el personal de salud necesita capacitación. Fíjese que mi especialidad es medicina familiar, ¿verdad? En la medicina familiar a nosotros nos entrenan precisamente para poder dar un trato, digamos, más cercano al paciente, ¿verdad? Poder explicar tanto mejor la enfermedad. Hay técnicas para hacerlo. Entonces, los médicos lo pueden aprender perfectamente al darles educación continua de cómo tratar de una mejor forma al usuario que llega a consultarnos. Fíjese que muchas veces, Moisés, con solo escuchar al paciente, sí, o sea, darle por lo menos 2 minutos que nos explique por qué está ahí. Yo siempre yo le decía a mis alumnos, o sea, un dolor de cabeza puede ser por un montón de causas y muchas veces el dolor de cabeza es por una situación social que está viviendo la persona. ¿Me entiende? Y entonces, al momento de decirle al paciente que qué es lo que le pasa, si le ha pasado algo en su diario vivir que le pueda llevar a un dolor de cabeza, darle a entender de que probablemente porque no está durmiendo bien, porque ha perdido su trabajo, porque está teniendo muchas tensiones dentro de su entorno, es que tiene un dolor de cabeza que se da lo que conocemos como cefalea tensional, ¿verdad? Pero si solo escucho que me dice, me duele la cabeza, le tomo la presión está bien, entonces el paciente al final le da a uno la pastilla, pero él no comprende de dónde viene ese dolor de cabeza, ¿verdad? El hecho de decirle, mira, hay que tomar las cosas un poco más, con más de calma. O sea, el hecho de hablar y de escuchar al paciente muchas veces da más resultados que la pastilla que yo le voy a dar. Exacto. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto. Y espero podamos volver a conversar y sobre todo tener estos temas para los amigos televidentes, tantos que han mencionado aquí algunas situaciones que se dan en algunos específicos centros. Le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a la población. Gracias, muy amable. Llegamos hasta acá con Frente a Frente en esta mañana de miércoles. Confiamos en que se incorpore bien a sus labores normales de trabajo en este día. Será hasta mañana, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos estará la señal de Viva la Mañana para continuarle entreteniendo. Gracias y buenos días.